¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues después de un par de semanas de receso que tuvimos en cuanto a Frente, porque la semana pasada, como bien saben, tuvimos la conferencia de prensa donde vamos a conocer a los nuevos reconocidos de esta generación, pues que es generación 2020, aunque, bueno, pues será en 2021, tentativamente por ahí del mes de marzo, si es que todo este tema de la pandemia, todo esto que se habla de cuestión vacuna va evolucionando y nos permite regresar a una realidad que nos permita hacer una gala como pues se debe hacer para reconocer ese tipo de personalidades, lo estaremos haciendo a partir del mes de marzo. Y hoy comenzamos con una dinámica donde cada semana ustedes estarán viendo a las nuevas voces que serán reconocidas en esta gala a realizarse los primeros meses del año entrante. Y hoy comenzamos pues con alguien que pues tiene un proyecto, digo, además de ser un gran periodista y gran cronista deportivo, tiene un proyecto del que nosotros pues tratamos de aprender muchísimo. Ahí lo ven, pues la 10, ¿no? Porque es la 10ª edición que lo hace. Es director del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Pues un placer saludarte, Toño Moreno. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos esté siguiendo. Pues estoy ya un poco más tranquilo. Ayer estaba un poco más nervioso. Creo que salieron bien las cosas. Tuvimos ayer la 10ª votación del Salón de la Fama y listo para platicar y además agradecido con ustedes, con Voces del Deporte, porque cuando hace unos días me enteré pues el hecho de estar nominado, seleccionado, se parecen mucho los proyectos, ¿no? También estamos a la espera de una fecha para la ceremonia de investidura del Salón de la Fama, como comentabas tú con la entrega de reconocimientos de esta tercera generación. Conozco perfectamente su proyecto, estuve alguna vez en la primera ceremonia, creo que fue, y entonces muy contento, muy agradecido con la gente que haya decidido que puedo estar yo dentro de este recinto. Oye, Toño, pues primero que nada, seguramente vamos a ir haciendo muchas preguntas con el tema de lo que tiene que ver con tu carrera, con cómo es que te inicias en el mundo del periodismo deportivo y muchas anécdotas, pero pues ahorita lo que está en boca de todos, ¿cómo fue esta votación? Que pues me imagino fue un reto monumental porque nosotros, pues la semana pasada tuvimos la sesión de consejo, los consejeros que votan por las voces del deporte mexicano son 11 miembros del consejo. Los que votan, yo estuve viendo, pues eran 3 páginas de cronistas, de periodistas que son parte de este consejo que vota por los futbolistas que van a ser reconocidos, futbolistas nacionales e internacionales, a nivel varonil, a nivel femenil. ¿Cómo fue coordinar a tanta gente para finalmente poder llevar a cabo esta votación con el éxito que tuvo? Pues mira, yo más que decir difícil, diría diferente. O sea, como diferente es la vida actualmente de todo el mundo, como diferente hemos tenido que acostumbrarnos los chavos a las clases, nosotros al trabajo de casa, los que tenemos medio de comunicación, hacer las transmisiones también desde casa. Entonces, bueno, el reto de alguna manera, repito, pues ya se veía venir, porque cuando quisimos hacer la votación presencial no sabíamos de todo esto, la planeábamos en enero, decíamos para el 27 de abril la votación en el Museo Sumaya y el 10 de noviembre la fiesta, como siempre en noviembre en Pachuca. Pues resulta que no pudimos hacer la votación el 27 de abril, que tratamos de postergarla 1 o 2 meses, pero la situación era igual, que cuando pensábamos hacerla el 10 de noviembre para respetar la fecha de noviembre, por lo menos la votación en el Sumaya, nos dimos cuenta que había un riesgo de que el semáforo de las diferentes ciudades nos pusiera ahí en jaque 2 días antes o 3. Dijimos, ¿para qué la mantenemos en Sumaya? Iban a ser parciales, solamente el 30% iba a ir a votar, el resto en línea. Y decidimos hacerla que todos los votantes estuvieran conectados. Como dices tú, no es fácil en el sentido de que son más de 100 ya, más de 100. Entonces, pues nuestro equipo técnico, gente la verdad muy capaz, trabajó, hicimos pruebas y el día de ayer, pues lanzas la transmisión al aire. O sea, no es que grabemos y si salió bien, que la vean, si no, no. No, es en vivo a las 12, empezamos y adelante. O sea, la verdad es que sí hubo oportunidad de tener ese intercambio de ideas, entraban, no sé, por lo menos 25, 30 opiniones y escuchamos durante la transmisión,
que levanta la mano Faitelson, ahora quiere hablar Orbañanos, ahora quiere hablar Carlos Calderón, ahora quiere hablar Mario Reimers, ahora quiere... Entonces, bueno, se eligió ya a la 10ª generación finalmente de una manera típica. Sobre estos futbolistas que finalmente son reconocidos, bueno, algunos ahorita revisando la lista, pero de los primeros que se vienen a la mente de mexicanos, pues el caso de Pablo Larios, de Osvaldo Sánchez, dos guardametas históricos, titulares con selección mexicana en Copa del Mundo en una ocasión ambos. A ti, a título personal, ¿alguno que te haya dado un gusto particular que haya salido votado y que vaya a ser reconocido el próximo año en la 10ª inducción del Salón de la Fama? Pues es que mira, la verdad ya es el 10º año. Yo te diría que yo el primer año estaba pues como si fuera niño con sus ídolos, o sea, entraron mis ídolos de niño, no porque yo los eligiera, sino porque el comité los votó, pero estaba Enrique Borja, Hugo Sánchez, la Tota Carvajal, Carlos Reynoso, Jorge Campos. Esa primera generación fue espectacular, la primera, y después cada año lo ha sido, porque no solamente, como sabes, Paco, hay jugadores nacionales, sino también internacionales. Entonces, mi trabajo, si puede decirse que es trabajo aquí en Salón de la Fama desde hace 10 años, es después de organizar esa votación, viajar para verlos. Ir a ver a Di Stéfano, ir a ver a Butragueño, a Kempes, a George Weah, a Vicente del Bosque, a Ronaldo a Brasil, a Varesi a Italia, invitarlos, convencerlos de que vengan a recibir el premio. Entonces yo te diría que pues no me quedaba con las ganas, ni te puedo decir yo quería que entrara tal o cual, porque hoy, por ejemplo, ya hablé con todos. Hoy hablé con Maribel Domínguez, que va a entrar. Hoy hablé con Chuy del Muro. Hoy hablé con Vicente Pereda, con Osvaldo Sánchez, con Antonio Carlos Santos, con la familia de Pablo Larios, que ya murió. Pero bueno, pues hoy mismo, la votación fue ayer. Hoy ya personalmente comencé a platicar con todos ellos. Pues no sé la fecha cuándo se les va a premiar, pero para estar ya en contacto. Esta 10ª generación, ya tenemos aquí los nombres, Ronaldinho, Fabio Cannavaro, histórico defensa central de Italia, Raúl González, goleador histórico de la selección española y del Real Madrid, Roberto Carlos, que fue también su compañero en el Real Madrid y compañero de Ronaldinho, campeones del mundo en Corea-Japón 2002, Didi, que si no me equivoco, Didi parte de la selección brasileña del 62. Sí, le decían, el que jugaba decían, tenía una manera tan técnica de jugar. También estuvo en Veracruz, por cierto, Didi, pero la hoja seca, él hizo famoso aquello de que cuando el balón iba cayendo como una hoja seca así, ¿sí? Decían que Didi hacía que el balón cayera a sus pies así como si fuera una hoja seca, un crack impresionante, efectivamente mundialista. Te repito, en México echó raíces también, aunque no fue tanto tiempo, pero en Veracruz. Pia Sondhage, futbolista internacional. Antonio Carlos. Entrenadora. Sí, Pia es sueca. Obtuvo títulos con la selección de Suecia femenil, o sea, tiene un reconocimiento tremendo en Europa, pero actualmente dirige en Brasil a un equipo de la Liga Femenil Brasileña. Ok, ella como representante del fútbol femenil a nivel internacional. Antonio Carlos Santos, icónico de las Águilas del América en la década de los 80. Ya decíamos el tema de Pablo Larios. Que Pablo Larios, si no me equivoco, eso seguramente te lo sabes mejor tú que yo, Toño. Él llegó a ser seleccionado mayor jugando todavía para el Zacatepec cuando el Zacatepec jugaba en la segunda división, ¿cierto? Sí, claro, Borra lo llama, es el portero titular de México en el Mundial México 86, y tienes toda la razón, o sea, su calidad era tal que aunque el equipo no andaba bien, el de la Selva Cañera, y luego, bueno, Pablo jugó con el Cruz Azul de los 80s, y estuvo también con el Puebla, por supuesto con la selección mexicana, con Toros Neza, aquellos que se pintaban el pelo y los de Mohamed, ahí estaba también Pablo, hizo una gran carrera, en los últimos años estaba ya en Zacatepec, allá con su familia, y no la pasó muy bien. Qué lástima que no pueda venir en vida. Ya hice contacto hoy con su familia, pero pues nos encanta que vengan ellos personalmente. Fíjate un caso, Paco. El año pasado se eligió a Tomás Balcázar. Todo el mundo dice, el abuelo del Chícharo. No, la figura, Tomás Balcázar, que también jugó mundial y metió gol y fue estrella de Chivas, don Tomás. Y resulta que vino a recibir su premio en noviembre
y falleció meses después. O sea, todavía la última investidura tuvimos el caso de alguien que en vida se emocionó, lloró, lo disfrutó. Y bueno, pues es como mejor los gusta, ¿no? Que sean electos, pero no quiere decir que los que ya se fueron, pues no puedan ser también nominados y merezcan reconocimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Y Pablo Larios, además, digo, para los que somos de esta generación que admiramos a Jorge Campos por, digo, además de por ser gran arquero, pero pues, sus uniformes de niño, todo el mundo teníamos un traje de Jorge Campos. Bueno, pues el propio Jorge Campos dice que él, su ídolo, era precisamente Pablo Larios, quien merecidamente va a ser reconocido. Ya decíamos, ¿no? Al igual que Osvaldo Sánchez, histórico portero mundialista con México, vaya, mundialista en 3 ocasiones, titular solamente en una, que fue la de Alemania 2006. Porque Además, ahí estaba Campos antes. sí, Campos, sí, en 98, pues Campos era el dueño de esa portería. En 2002, cuando parecía que Osvaldo ya está en su momento, es cuando naufraga la selección, llega el Vasco a salvar el barco, usa de base al Cruz Azul, que había hecho una Libertadores espectacular, y de esa base que usa de Cruz Azul, pues el titular era el Conejo y se quedó el Conejo. Exactamente, el Conejo Pérez fue la gran sorpresa para muchos, pero bueno, Osvaldo indiscutiblemente fue un gran arquero en México, empezó con el Atlas, con las Chivas, con el América, por supuesto, selección nacional. Entonces, también mucha gente dice, es que ¿por qué no metiste a tal o cual? No, bueno, ya lo comentábamos hace un momento, los únicos que votan son los periodistas. Y además, ayer que lo hicimos en línea y la gente pudo ver cómo es una ceremonia de votación, leíamos en voz alta y decíamos, a ver, Raúl Orbañanos le dio su voto a tal, tal y tal periodista a tal, tal y tal. O sea, esto había notario público, no es un dedazo, no es porque son tus cuates, no es porque, o sea, hay realmente un proceso. Sí, de acuerdo. Sí, y digo, nosotros también, el tema de nuestros consejeros es totalmente No decisión. sé. Digo, como consejeros, obviamente ellos de repente te pueden decir, oye, en tu lista te falta de candidato este personaje, este otro personaje, que de repente pues uno evidentemente no conoce a todas las voces que han sido importantes, ¿no? Y lo mismo pasa pues con este tema del Salón de la Fama, que para terminar con la lista de quienes salieron, Vicente Pereda, perdón, los aficionados del Toluca lo deben ubicar perfecto, y los que son de nueva generación de aficionados del Toluca, pues antes de que José Saturnino Cardoso despedazara los récords del fútbol, en el fútbol mexicano en torneos cortos, Vicente Pereda era el goleador histórico. Diablo Mayor. El Diablo Mayor, exacto. Don Jesús del Muro, zaguero central histórico del fútbol mexicano, jugó con el Atlas, jugó con el Cruz Azul, mundialista mexicano también, y otra histórica del fútbol mexicano a nivel femenil, pionera, Maribel Domínguez. De Maribel, digo, además de que participó en Copas del Mundo, de que es, si no me equivoco, sigue siendo la goleadora histórica de selección femenil, pues un momento revolucionario de ella cuando por ahí el Celaya, o uno de los tantos que han habido en Liga de Ascenso, pues anunció que le iban a contratar y que iba a jugar en la liga, en aquel entonces todavía se llamaba Primera División A. Sí, sí fue un escándalo ahí, que no se consumó, que no se hizo y que no, vaya, hubiera sido innovador, ¿no? Que una liga profesional la alternara, si le permites a un equipo, a los demás también, y si lo permites a una, al rato dos, en fin, pero me parece que respetando todo, me parece que se actuó inteligentemente, vaya, era una situación, y no es menospreciar, pero creo que no es una competencia pareja, es una gran jugadora, pero en la categoría femenil, y me parece que se exponía demasiado a ella, ¿sí? Jugando con varones que, perdón que lo diga, ¿no? Pero yo creo que en ese, imagínate que una dama te haga por ahí una buena jugada, o sea, y vayas y te desquites, me parece que se actuó de manera inteligente, pero sí, sonó ese tema, y Maribel indiscutiblemente es una de las mejores jugadoras, para muchos la mejor jugadora que ha habido en el fútbol mexicano. Entonces, hoy hablé con todos, con los que mencionaste, hablé con Vicente Pereda, hablé con Chuy del Muro, hablé con Maribel, hablé con Toño Carlos Santos, con Osvaldo, con la familia Larios, te repito, y eso lo hago cada año, o sea, a lo mejor el mismo día, como ayer fue la votación, después tuvimos por ahí algunas cosas particulares, especiales, pero ya hoy en la mañana darles la noticia en época de redes sociales, pues ya la sabían todos, ¿no? O sea, ya Maribel vio la ceremonia, de hecho, me dijo, yo sabía que estaba nominada y quise verla. Entonces, bueno, son otros tiempos.
Oye, Toño, bueno, ya nos platicabas, digo, por estos cambios en los que nos hemos visto obligados todos a nuestros proyectos en este 2020, vaya, lo que hubiera tenido lugar ayer hubiera sido ya la ceremonia de inducción, porque la votación se hubiera hecho, si no me equivoco, creo que era por ahí del mes de mayo, A 27 de abril. el 7 de abril sí iba a ser la votación. Ahora con esta modificación, ¿qué meses tienes proyectados, sabiendo que todos dependemos de la evolución del tema de que haya vacuna, de que se puedan retomar las cosas con la normalidad que conocíamos? Pero bueno, si todo sale bien, ¿cuándo sería la ceremonia de inducción de la 10ª generación del Salón de la Fama? Mira, me lo han preguntado varios meses, varias semanas, y de ayer a hoy muchísimo. Y la respuesta es la misma que hace varios meses, varias semanas, ayer y hoy y mañana. Cuando sea responsablemente correcto, programar una fecha y tengamos la garantía que los jugadores que van a ser premiados puedan tener la confianza de venir a México a recibir su premio. Esa sí no puede ser virtual. O sea, la votación sí, se trata de opinar, de mandar un voto, de discutir, sí. Pero ¿cómo contagias una emoción de un evento, de una sala, de un auditorio, del artista que está, de la orquesta, de las autoridades, del momento emotivo, que te acompañe tu familia, que recibas físicamente el trofeo, que te veas en un escenario? O sea, eso no lo puedes sustituir. Entonces, cuando responsablemente sea posible, vienen eventos importantes, Paco, el año entrante, muchos se propusieron, no se pudieron hacer ahora, Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América, y si todo eso cuando termine, que será por ahí del mes de julio-agosto, nos permite decir, oye, bueno, si ya se está haciendo eso, si la gente ya comenzó otra vez a viajar, ya seguramente los investidos, digo, yo ya hoy estaría planeando un viaje, ¿no? A Madrid para ver a Raúl, o a Italia para ver a Cannavaro, o a Ronaldinho en Brasil, qué sé yo, pero bueno, es irresponsable en ese momento soltar una fecha porque nadie sabe. De acuerdo, sí, es la misma situación que vivimos, hemos vivido todos con los proyectos que tenemos en este 2020, adaptándonos al tema de la pandemia, de ser responsables y de poder, sí, seguir realizando actividades, pero las que se puedan y evidentemente recurriendo mucho, como es este espacio, pues a la tecnología para poder tener este tipo de conversaciones. Saludos, se reporta Edgarcito Lunita Martínez, que nos da las buenas tardes, nos manda saludos, dice, gran narrador Toño Moreno, voz que he escuchado desde niño, y quisiera preguntarte, Edgarcito, a ti, Toño, ¿cómo fueron tus inicios en tu carrera como periodista? Híjole, ¿tienen tiempo? O sea, son 6:20, vamos hasta las 10 de la noche, porque bueno, Mira, cuando comienzo yo mismo a recapitular, por supuesto que no lo voy a hacer muy rápido, a recapitular me doy cuenta que yo no tenía un antecedente en mi familia, mi papá no fue locutor, era un gran contador, mi mamá ama de casa, mis tíos otras profesiones, pero a mi papá le encantaba el fútbol y los toros, muy particularmente, y comprar diario periódicos y guardarlos. Yo heredé lo de guardar los periódicos y tengo bodegas llenas de material impreso, escrito, revistas, en fin. Heredé el gusto por los toros, lo sigo como aficionado, pero el fútbol se me metió en la sangre. O sea, el fútbol, yo, por supuesto, cuando eres niño no quieres ser periodista, quieres ser futbolista. Y yo quería ser futbolista cuando tenía 10 años, 11, qué sé yo, y mi ídolo, gran ídolo, era Enrique Borja. Yo veía a Borja, no le iba a la América, le iba a Borja. Y yo decía, es que este cuate carismático, sencillo, goleador, mete todos los goles, es el héroe, le aplauden, es sencillo, va a la selección nacional. O sea, para mí admirar a Enrique Borja fue un acercamiento al fútbol que hizo que fuera yo un obsesivo de recortar todas las fotos de los periódicos donde salía Enrique Borja, hacer álbums. Y era la época que Ángel Fernández narraba el fútbol y todos los niños que jugábamos nos creíamos Borja o Reynoso o el que estuviera de moda, pero decías, ya la lleva, y narrabas como Ángel, y decías a todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol, porque no solamente el fútbol para los chavitos a veces es la estrella o el jugador. Hoy no sé si sea con el Perro Bermúdez, con Martinoli, no sé cuál sea la voz de un chavito cuando juega y trata de narrar sus propias jugadas, pero yo tenía la de Ángel Fernández. Entonces, bueno, ahí comienza mi gusto por el fútbol. ¿Y cómo comienzo yo? Bueno, pues hago la carrera de Ciencias de la Comunicación porque dije, si no voy a ser futbolista, me fui dando cuenta que no iba a ser futbolista, no tenía habilidad para hacerlo, me gustaba, pero no era tan bueno.
dije, ¿qué carrera me acercará al fútbol? Y alguna vez alguien me dijo, oye, es que los periodistas que cubren a la selección y a los equipos y todo, les pagan por ir a los entrenamientos, por ver fútbol, por ir a cubrir los eventos. De aquí soy. Me metí a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, iba a terminar ya la carrera cuando comienzo a hacer mi servicio social en la oficina de prensa de los Pumas, y ahí comenzó todo. Y ahí empecé a algunos programas de radio y a trabajar con Raúl Orbañanos y Carlos Alberto en la radio, y luego en el 85 con José Ramón Fernández en Imevisión. Poco antes estuve en Canal 11 junto con Alfredo Ruiz narrando partidos amateurs, otros del Atlante, y desde el 81, te diría yo, realmente tomé mi primer micrófono, saqué mi licencia de locutor y ahí empecé. Saludamos también a Carlos Calderón. Carlos, que Hombre, uno respetos. de tus, digo, de las gentes que seguramente te dan consejos en el tema del Salón de la Claro, Fama como sin historiador del deporte, pensarlo. que es uno de los que votan también en estos eventos y que lo tuvimos hace un par de semanas en Frente a Frente. Muchísimas gracias a Carlos Calderón, que se reporta, nos está viendo. Un saludo para Carlos. Bueno, a Carlos lo conozco hace muchos años y te quiero decir que yo creo que pues cada vez lamentablemente van quedando menos personas con las que debes tener la confianza de que un dato escrito, firmado por Carlos Calderón, es un dato verídico. Para la gente que a veces solamente conoce a los periodistas que salen por ahí o salimos en televisión, en radio, en algunos medios, les quiero decir que hay gente que a lo mejor no tiene esa vitrina, pero que por supuesto sabe muchísimo más que muchos de nosotros, porque se han dedicado literal toda su vida a hacer búsquedas, historias, libros. Entonces, soy un admirador y afortunadamente amigo. Ayer estuvo en la votación, participó ahí en el chat, en un comentario, etcétera. Me da mucho gusto que esté Carlos. Y otra pregunta también, bueno, ya mencionabas algunos, pero bueno, pregunta Edgarcito Lunita, ¿quién o quiénes fueron tus maestros en el periodismo y cuál es el mejor consejo que recibiste de alguno de ellos? Bueno, es que tuve la fortuna de tener a varias generaciones. Yo admiraba a Ángel y en algún momento llegué a trabajar con Ángel Fernández, poco antes de que él muriera, en la estación de Estadio W. Yo tenía un programa La Competencia por las tardes con Alfredo Ruiz y Noel Cárdenas, y por ahí nos acompañaron muchos otros, Félix Hernández, Jorge García, muchos, pero antes de nuestro programa estaba Fútbol y otras galaxias, con Ángel Fernández, con Jorge Cheventura, con José Ramón Garmabella, con don Fernando Alonso. Entonces yo te diría que Ángel Fernández para mí pues fue a lo mejor esa inspiración de qué padre debe ser narrador, pero cuando yo entro a los medios a trabajar con José Ramón Fernández en el año 85, alternar con Raúl Orbañano, con Carlos Albert y con Fernando Marcos. Yo conviví mucho con Fernando Marcos. Yo te diría del 85 hasta los 90, 96, 97 que muere Don Fer. La verdad es que yo trabajé en muchas transmisiones, una gran fortuna, más de 10 años, y me tocaba hacer cabinas previos de los programas, radio. Entonces, pues esos son maestros, o sea, lo del caso de Raúl, de a Carlos, de José Ramón, de Fernando Marcos, de Ángel Fernández. Y luego me toca la generación, la mía, de la que también, por supuesto, hombre, con Emilio Fernando Alonso, con Francisco Javier González, con Alfredo Ruiz, luego viene la de André Marín, Ciro Procuna, también trabajé con ellos, y luego me toca actualmente, por ejemplo, yo doy un gran salto, porque pasan por ahí muchos colegas y amigos, Jorge Sánchez, muchos, pero a lo que yo voy es que ahora yo estoy haciendo cosas en Claro, en Marca Claro y en Claro Sports, y me doy cuenta con Nicolás Romay, y estoy ahí con Miguel Burbis, con Alberto Lati, Bernardo de la Garza, Daniel Lacoen, estaba también ahí Joshua Maya, es un gran palo de Joaquín Beltrán, pero me doy cuenta que como ahora los chavos con los que yo trabajo y que en algunos casos ya son mis jefes ahí en los medios, pues caray, yo ya estaba en los medios y ellos no habían nacido, y tú les hablas de que tus reportes los hacías en un teléfono público, que había fax, que había teletipos, que las grabadoras eran de cassettes, y se te quedan viendo así como diciendo, ¿cómo puede ser eso? Que no había celulares, que no había internet, que si yo quería cotejar un dato, tenía que comprar una revista, sino de dónde lo sacaba, o los teletipos, o escuchar radios de onda corta, y ahora van a las transmisiones con esto y hacen así, y sacas el dato ahí, y yo digo, bueno, si esto lo hubiera visto don Fernando o Ángel, no darían crédito. Precisamente de esto, que además lo platicábamos, bueno, lo hemos platicado en otra ocasión, todas estas
ventajas o todas estas nuevas innovaciones tecnológicas que pues tendría cualquiera que quiera dedicarse a la crónica, al periodismo deportivo el día de hoy, ¿sientes que le dan más mérito a los periodistas de tu generación o sientes que finalmente es una cuestión generacional y que pues Claro. cada quien tiene la tecnología que le toca y a final de cuentas el profesionalismo es lo que te hace destacarte? Pues es que mira, lo que hacemos es narrar fútbol. El día que ya haya un aparato que narre fútbol y que le pongas, voy a ver este partido, le pongo la aplicación Martinoli. Ya no quiero a Martinoli, pongo la aplicación, lo dirijo a la pantalla y me lo narra. Pues entonces ya se acabó el tema, ¿no? Pero mientras tanto lo que hacemos es ver fútbol y transmitirlo. Eso es lo que dice, es que transmiten el fútbol. A ver, si nos detenemos a ver el significado de la palabra, yo estoy viendo un partido de fútbol y te transmito a ti que me escuchas o me ves lo que yo pienso, si es radio con más dificultad, porque tienes que ser tú los ojos de la persona que te está escuchando y decirle qué está pasando y transmitirle eso y transmitirle una emoción, pero yo te diría que tienes que adaptarte. O sea, yo no puedo decir, es que antes era mejor, antes estudiábamos más, antes me preparaba. También actualmente en esta generación hay chavos que estudian y que se preparan y que tienen buena memoria. Y a otro tema como comentarista, puedes tener una gran memoria y lo que quieras, tiene que ver con la ética, ¿sí? Bueno, no todos decimos lo mismo o nos atrevemos a una cosa. Con tu estilo, el estilo nunca se va a perder, ¿sí? Hay periodistas que pueden tener una larga trayectoria y a lo mejor la gente no trascendieron, no conectaron o no crearon un estilo, una escuela, y hay otros que sí tienen la fortuna de impactar así, dejar huella y tener hasta imitadores, etcétera. Entonces yo te diría que tenemos que adaptarnos. Si la tecnología de hoy nos parece, caray, es revolucionante el hecho de ver cómo actualmente todo lo que se da en las redes digital, hablábamos de la votación de ayer, cuando imaginé yo que una votación se podía hacer así, si me lo dices hace 20 años, para nada. Entonces tampoco sé cómo va a ser el periodismo dentro de 10 y menos dentro de 20. Entonces yo creo que no dejará de haber, si sigue el fútbol, no dejará de haber narradores de fútbol con su estilo, con sus técnicas, adaptándose a lo que en ese momento sea la tecnología. ¿Cómo va a ser? Ni me la imagino. O sea, no sé si vas a poder tocar, meterte todo al partido, oler la televisión. No sé qué va a pasar en 20 años, ¿sí? Pero te aseguro que seguirá habiendo narradores con estilo. Y pregunto también, Edgarcito, si crees que el periodismo deportivo debe de ser objetivo y no convenenciero. Bueno, ahí casi es muy obvia la respuesta, ¿no? Alguna vez me acuerdo que César Luis Menotti dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, es que a veces los periodistas que dicen, es que yo no tengo compromisos, dice, no son los que me gustan. A mí me gustan los periodistas que tengan compromiso. Yo te diría que yo respeto, como diría el señor Bora, que hay colegas que a lo mejor no es que haya censura, pero se autocensuran y que de alguna manera a lo mejor piensan que al trabajar para cierta empresa se va a ver mal si critican al equipo de casa o los intereses del medio, del diario, de la estación o lo que tú quieras, en fin. Pero yo creo que el periodista pues está para tener compromiso, para decir la verdad o al menos su verdad y ese es el tema. O sea, cada uno de los comentaristas, digamos que somos como una marca. Tú abres el anaquel de los periodistas y ya sabes cuál es el estilo de cuál es el estilo de este me gusta porque es crítico, este es más centrado, este es medio grisesón, este es un gritón, o sea, cada quien le pondrá la etiqueta a los periodistas, a los comentaristas, tendrá sus favoritos, pero yo te diría que es como la música, a unos les gusta una y a otros les gusta otra. Toño, un capítulo que sin duda alguna ha sido, vaya, que marcó para bien, obviamente, tu carrera. Fue en 1988, la selección mexicana, si no me equivoco, era dirigida por Mario Velarde, exfutbolista y ex técnico de los Pumas. Se acababa de conseguir el pase a Juegos Olímpicos, se acababa de conseguir el pase a un Mundial Sub-20. De repente, la Federación Mexicana saca un anuario donde vienen, pues, entre otras cosas,
todas las fichas de los futbolistas registrados en primera división y en esa ficha pues viene la edad. Y resulta que tú, pues justamente pues con esta hambre de conocimiento que tienes de documentarte, te das cuenta que futbolistas que aparecían en ese anuario, teniendo pues más de 20 años, eran jugadores de la selección sub-20 que había conseguido el pase al mundial de esa categoría. Se presenta el reportaje y a final de cuentas pues termina desencadenándose en una investigación de la misma FIFA que termina suspendiendo a la Federación Mexicana de Fútbol 2 años de competiciones oficiales. Y bueno, pues esto fue conocido como el famoso caso de los cachirules, que a México, pues como vitrina máxima, le costó no poder jugar las eliminatorias para ir al Mundial de Italia 90. Platícanos, ¿cómo se fue dando esta historia y si hubo alguna presión a favor o en contra en cuanto a públicalo o no lo publiques? Mira, ahorita que dijiste el año, 32 años ya pasaron del 88. Era antes del Mundial de Italia. Casi hiciste la crónica real, exactamente así como lo contaste, es lo que pasó. Un anuario da la federación, reviso, digo, no coincide esto que dice el anuario oficial de la federación con la edad de los jugadores que actualmente están participando en Guatemala en un torneo calificatorio. ¿Estará mal el anuario o estaremos haciendo trampa? Publico una columna en el diario Ovaciones preguntando eso. ¿El anuario que nos dieron está mal? O si está bien el anuario, entonces, pues como la federación saca las edades en donde se hace un karaquiri. Porque si tú vas a decirle a todo el mundo, aquí están las edades de mis futbolistas de cada equipo, del América, del Puebla, de Pumas, de Atlas, pero ve la edad de un jugador que actualmente se supone que tiene menos de 20 años y tiene ya 24 y otro tiene 26. Entonces, mi columna, mi nota fue en aquel entonces eso, que nos expliquen qué está mal. No me lo explicaron en una conferencia de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol. Comenzaron las investigaciones también de otros colegas, de Miguel Ángel Ramírez, del diario La Jornada, de otros periodistas. Entonces yo empiezo con esa columna, con esa pregunta, con esa nota. Ahí empieza. Vaya, si no la saco, a lo mejor nadie la saca, o sí, no lo sé. Pero el tema es que la FIFA ya había advertido que si descubría que había federaciones que alteraban edades para los jugadores, pues iba a castigarlos severamente con 2 años. Y México como que pensó, los directivos de aquel entonces, bueno, somos México, amigos de Avalanche, aquí se hizo el Mundial del 86, antes el del 70, tenemos influencia, está don Guillermo Cañedo, están en fin, o sea, decíamos, no va a pasar nada. Pues pasó. Fueron los 2 años que la FIFA prometió que algún día que hubiera un equipo que lo alterara, y la verdad es que toda la información salió de federación. Yo no me fui a meter al registro civil para decir, se me hace que tales jugadores no tienen la edad. Sospecho, no. Y la intención tampoco fue, voy a sacarla para que nos castiguen. No, fue cotejar un anuario que me dieron en la federación una mañana en una conferencia y escribir mi nota en la tarde diciendo, ¿qué creen que encontré? Que hay 5 o 6 jugadores que están actualmente en Guatemala y que si el anuario está bien, estamos haciendo una trampa. Pues sí, fue un tema evidentemente fuerte que derivó en la Claro. de México de ese mundial. No ir a un mundial. Sí, sí. Vaya, yo tampoco, muchas me han dicho, oye, es que ¿lo volverías a hacer? Sí, yo como periodista, si recibo eso y veo que hay algo incongruente, lo pregunto, lo escribo, pero no es que haya una mala intención, es que yo no hice la trampa, o sea, yo no cometí la falta, o sea, yo como periodista, mi obligación, hace rato te lo dije, el periodista debe tener compromiso. Claro, si yo encuentro esa trampa y entonces mejor digo, voy a chantajear, le voy a hablar a tal persona de prensa o al presidente de la federación a decirle, oye, nadie se ha dado cuenta, yo ya me di cuenta, vamos a... No, yo como periodista tengo que decir lo que pienso, no pensar lo que digo, sino, bueno, puedes pensar lo que vas a decir, pero decir lo que piensas y no tener ese compromiso de decir, esta mejor no la saco, porque a lo mejor se va a enojar, esta mejor no la saco, porque no les va a gustar. Créeme lo que esa fue la intención. Sí, de acuerdo, y además, digo, yo creo que algo tuvo que haber aprendido seguramente el fútbol mexicano, y yo creo que si a ti no se te hubiera prendido el foco, a alguien se lo hubiera... Pero además, Paco, o sea, nuestra primera selección campeona del mundo, la de Chucho Ramírez, ¿qué fue? Una selección con límite de edad. En México ya nos lo pasábamos por el arco del triunfo, era normal. Quítale un año, quítale 2,
después salieron cachirules hasta en las plantas, o sea, todo el mundo decía, bueno, yo también me quité un año, yo también me pusieron 2, yo también me... O sea, había una alteración como si fuera cosa de todos los días de pasaportes, de actas de nacimiento, de documentos, y no nada más el fútbol. Me parece que ese vicio de que a mi hijo le falta tanto tiempo para que lo inscriba en primaria y ponle en lugar de 4 o 3, o sea, pero son documentos oficiales. Tú no puedes, esto trascendió en aquel entonces a gobernación, investigó quién sacó esos pasaportes, quién los alteró, citaron a los jugadores, que de alguna manera, bueno, pues aceptaron que les hicieran ese papeleo de cambio de identidad, casi, casi, porque, bueno, les ponían otra fecha, no la que nacieron ellos. Entonces, claro que trascendió y que con los años, por ejemplo, si la selección de Chucho Ramírez era con límite de edad, ya te puedo jurar que ninguno se pasaba, porque después del escándalo, una de las cosas que más comenzó a revisar el fútbol mexicano fue no podemos volver a cometer esa trampa, y entonces ahí sí ya nos enderezamos, dejaron de hacer esas actas, y digo, no creo que después del caso de los cachirules se haya atrevido algún directivo mexicano, se vio la consecuencia, no nada más fue el castigo a México, salieron todos los directivos, el presidente de la federación, el secretario, el tesorero, el vicepresidente, o sea, salieron 11 directivos de la federación. Y los jugadores de la época, pues quizá, digo, no sé qué tan responsables o no, porque evidentemente sabían que no tenían la edad que supuestamente tenían para jugar una eliminatoria sub-20, pero bueno, también fueron, digo, Las ganas, yo creo que por las ganas de jugar, Rivera, Paco. por No los voy a ejemplo. justificar, ¿eh? O sea, yo no puedo justificar que haya jugadores que digas, bueno, pobrecito. No, yo creo que ya después de los 14, 15 años, si te das cuenta que van a hacer alguna trampa, pero imagínate un chavo que le digan, oye, esto lo hacemos todos los días, vas a ir acá, vas a firmar acá y te llevamos al mundial, o te llevamos al premundial, o te llevamos a la gira, o te inscribo en el equipo. Me parece que esa ilusión por ser futbolistas, a lo mejor a esa edad, pues no te hace pensar las consecuencias que puedan tener, sobre todo porque todos lo hacían, porque todos los equipos, porque todos los organismos en México estaban acostumbrados a decir, bueno, seguramente es cachirul, pero no había pruebas. Fíjate, justo ahorita que estamos hablando del tema de qué tanto la responsabilidad del futbolista o del deportista, nos pregunta Enrique Emanuel Cetina, que nos saluda desde Mérida, Yucatán, saludos hasta allá. ¿Qué opinamos de muchos deportistas en varios deportes que tienen problemas legales graves o maltrato familiar grave y los perdonan y los contratan en otros equipos sin pagar condena y sin ir a rehabilitación de drogas o psicológica? Bueno, digo, de lo que lo hice, si lo contextualizamos a lo más reciente que ha vivido el fútbol mexicano, pues tendría que ver seguramente con el tema de Dieter Villalpando de las Chivas y bueno, que está acusado de un tema de agresión a una mujer. Y si lo trasladamos a otros deportes, en béisbol, en grandes ligas, recuerdo, y en americano también, que de repente sale la NFL o grandes ligas con que sanciona a tal jugador por una denuncia de violencia familiar. A ti, tú, ¿Tú crees que esto que está ocurriendo ahorita, que se está ventilando, es algo nuevo o crees que más bien la sociedad se está abriendo y a lo mejor años atrás era una práctica a lo mejor pues común de los deportistas, quizá producto de esta cultura machista o de que las mujeres no estaban acostumbradas o tenían miedo a alzar la voz si estaban siendo víctimas de algún tipo de maltrato? Mira, es un tema sumamente polémico, porque vaya, indisciplinas en los jugadores de fútbol. Basta que en una sobremesa te encuentres a alguien que jugó fútbol en los 60 y te diga que sí, nos escapábamos, o sí, metíamos amigas, o sí, metíamos botellas. O sea, son como anécdotas famosas que hay en el fútbol, en las reuniones de futbolistas, y decir, ¿te acuerdas de aquel que hacía tal y tal? Pero hay niveles, ¿no? Yo creo que cuando hablas ya de temas que son sumamente serios, de los cuales no puedo profundizar porque no estoy capacitado, entonces yo creo que el futbolista deja de ser futbolista y tiene que ser analizado, enjuiciado o cuestionado como cualquier ser humano. Y repito, hay de indisciplinas a delitos. Entonces es diferente llegar tarde, llegar un día mal, no presentarte algo, esas son indisciplinas, ¿sí? Pero me parece que ya cuando raya en el tema de delitos, pues seas futbolista, seas torero, seas político, o sea, me parece que el que la hace la debe pagar.
En ese contexto, digo, volviendo al asunto que tenemos más cerca, ¿no? Lo de Chivas, digo, lo de Dieter Villalpando queda claro que es un tema legal y que la justicia tendrá que hacer su trabajo y será la que tendrá que decidir si Dieter es culpable o no de lo que lo está acusando esta mujer, esta joven de 26 años, hay quien dice que es más chica. En el caso de los otros tres compañeros que estuvieron con él, que son sancionados igualmente por Chivas por el tema de la indisciplina. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es, porque a lo mejor es por el contexto que vivimos de esta pandemia, que lo hace más dramático es por qué están saliendo, por qué están haciendo reuniones si nos tendríamos que estar cuidando, ¿no? ¿Crees que es una medida ejemplar? Muchos dijeron que fue ejemplar la medida que tomaron a Mauri Vergara y Ricardo Peláez. Hay quien dice que están, digo, que quitando el tema de Villalpando, que es un tema legal, que con los otros tres están siendo demasiado duros porque otros lo hicieron antes y a ellos pues, los castigaron unas semanas y luego el grupo abogó y los regresaron al equipo. ¿Crees que sí es ejemplar que Chivas o cualquier equipo empiece a actuar así de aquí en adelante? ¿O crees que se está de repente siendo demasiado duro con el futbolista por ese tema de que son seres humanos, cuando ya termina un partido tienen derecho a divertirse, etcétera? Paco, mira, voy a contestarte en menos de 30 segundos porque no conozco y no estoy capacitado para hablar algo de lo que no conozco y opinar a la ligera de un tema que es tan grave. No puedo decirte, por ejemplo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, o si estaban ahí pudieron hacer algo, no lo sé. Sería responsable dar algún argumento de algo que no me consta, que no he visto el acta y que ahora todo el mundo opinamos suponiendo que tenemos derecho a hacerlo. Creo que ojalá que las autoridades investiguen y si la directiva de Chivas tomó esa decisión, quiero suponer que no fue a la ligera, que algo saben ellos y que por algo, y me parece que sí es ejemplar. Si me preguntas, creo que está bien. Si ellos tienen la prueba, creo que está bien. Regresando a temas obviamente más amables y evidentemente de homenaje, pregunta otra vez de Edgarcito Lunita. Está muy activo ese Edgarcito y no lo conozco. Sí, no, es ya ha sido seguidor de Voces del Deporte Mexicano. ¿Cuál ha sido el mejor jugador a nivel mundial que te ha tocado ver? Y bueno, pues aquí vamos a extenderla porque como tú has visto futbolistas porque te ha tocado narrar o cubrir eventos, como puede que los hayas visto porque los tuviste que entrevistar para que fueran al tema de recibir su premio al Salón de la Fama, pues cualquiera de las dos, ¿cuál ha sido el mejor que te ha tocado ver? Bueno, yo te contesto rápido. Mexicano Hugo Sánchez, internacional Pelé. A Enrique Borja lo admiré, pero si me dices el mejor jugador como tal, que fue la pregunta, bueno, pues me parece que el más completo, el más trascendente, al que más le debo reconocer lo que ha hecho por el fútbol mexicano es Hugo. Y a nivel mundial, pues entra, repito, ¿qué canción te gusta más a ti? Seguro no va a ser la que a mí. Seguro tú tienes razón en la tuya y yo en la mía. En el fútbol eso de decir, es mejor Messi que Ronaldo, es mejor Pelé que Maradona, es mejor... Cada quien tendrá, esto tiene que ver con apreciación. Si te quieres ir a los números, entonces di que fue mejor el que ganó más cosas. Y entonces habrá que decir, ¿cuál es el jugador que ha ganado más cosas? Ese, indiscutible. Pero yo estoy precisamente en un lugar que califica, casi te diría, por apreciación, porque si el Salón de la Fama entregara trofeos a los que más cosas han ganado, ya ni juntamos al comité para votar. O sea, decimos, bueno, tal jugador y este tiene más, dáselo. Este tiene más, quítalo, o menos, quítalo. Y me parece que el fútbol sigue teniendo eso, que a ti te guste uno, a mí me guste otro, y a lo mejor Messi no ha ganado lo que ganó Maradona, y para muchos es mejor Messi que Maradona. Entonces, a mí, ese es mi comentario personal. El jugador que más me ha impactado a nivel mundial es Pelé, y el que más he admirado y reconozco como mejor en México es Hugo. Toño, ¿qué representa para ti que a través de este reconocimiento de Voces del Deporte Mexicano, algo que evidentemente será hasta el año que entra que reabra sus puertas la fonoteca, pero... Hay que ponernos de acuerdo para no hacerlo el mismo día, ¿eh? No, pero por eso por supuesto que no, digo, lo bueno es que ahora sí ya la comunicación es más continua, entonces sí, seguramente no nos vamos a estar Una buena amiga que le mando un saludo a Ana Lilia Martínez, me preguntaba siempre, cuando iban a arrancar ese proyecto, ¿qué día va a ser lo de ustedes? Porque casi coincidimos en fechas de noviembre, ¿no?
Sí, de hecho ella cayó con el pie derecho porque nosotros empezando, pues todavía pues con esta inexperiencia, sin tener muy claro los calendarios de todos los eventos importantes que tienen que ver con el deporte. Y el primer comentario que hizo ella es, no, ¿en qué fecha quieren hacer su evento? Y por decir algo, no me acuerdo la fecha exacta, pero voy a decir, no, pues el 6 de noviembre es el Salón de la Fama y pues, dijimos, evidentemente no lo podemos hacer ese día, ¿no? Sería darnos un balazo en el pie, pues el Salón de la Fama Oh, nos íbamos 8. a repartir. Sí, sí, no, No, entonces, pero sí, 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 por supuesto. No, me haces la pregunta y perdón, te interrumpí no, respecto al premio de voces. sí, no, te decía, en la Fonoteca Nacional hay una exposición permanente donde están las grandes voces de cronistas históricos, pues muchos que has comentado, Ángel Fernández, el caso del Mago Septién, el caso de Fernando Marcos, don Antonio Andere, por citar algunos de los que ya no están. Para ti, ¿qué sensación te deja saber que las nuevas generaciones van a ver algún día esta exposición permanente de la Fonoteca de Voces del Deporte Mexicano y pues que tú estarás entre esas grandes voces para que las nuevas generaciones pues te estudien, vean tu estilo y aprendan pues quién fue Toño Moreno y qué le dejó al periodismo y a la crónica deportiva? Es que nos parecemos tanto. Estamos hablando de los proyectos que reconocen a gente que ha dejado huella. Yo aquí no voy a entrar seguramente al Salón de la Fama porque no jugué fútbol, no entrené futbolistas ni fui directivo. Entonces me parece que mi función, que la disfruto tremendamente, que es organizar, planear, dirigir estas ceremonias de votación e inducción, me permiten admirar a esas figuras y mi discurso ante todo el mundo es ese. Por fin existe un lugar en donde las nuevas generaciones van a poder ver quién fue Caviño, quién fue Hugo, quién fue Reynoso, en fin. Bueno, pues esto me parece que me emociona saber que estoy dentro de un lugar que reconoce y hace trascender las grandes voces. Te lo digo con mucha sinceridad y de veras no creo estar a la altura ni de chiste de esos personajes que yo he admirado, que te puse nombres y apellidos, como un Ángel Fernández, como un Fernando Marcos, como un José Ramón Fernández. O sea, me parece que ha habido trayectorias de periodistas que yo admiro tremendamente, que están en un nivel, ¿sí? Y que luego venimos ahora sí que son los protagonistas, ¿sí? Y después venimos la generación que les hemos aprendido a todos ellos y que hemos, algunos más, otros menos, hecho cosas, otros más, otros menos, cubiertos eventos, unos más, otros menos, creado un estilo, otros más y otros menos, pero me parece que ustedes hacen una separación muy interesante cuando ponen las grandes voces, los maestros, los contemporáneos, etcétera. Entonces, ¿qué me produce a mí saber que voy a pertenecer en ese cuadro de honor, digamos, donde ustedes han compilado todas esas voces históricas? Pues mucha emoción. O sea, la verdad es que yo nunca me compararía con esos monstruos de la comunicación, pero el simple hecho de saber que dentro de este panel y año con año analizan, algunos consideran que yo debería estar ahí, pues digo, me halaga. Y bueno, comentario que te hace otra vez, Edgarcito Lunita, dice que no te conoce en persona. Ya dile que me hable. Sí, ya, pues, dice, no lo conozco en persona, me Yo gustaría tampoco. conocerlo algún día. Su sueño es ser periodista. Te pide si le puedes dar algún consejo para adentrarse en esa hermosa carrera y que ojalá algún día puedan hablar de fútbol, que él está más puesto que un calcetín y a tus órdenes. No, bueno, ya que pasen todos nuestros eventos y estas cosas algún día el año entrante, la nueva normalidad, lo invito a que venga al Salón de la Fama Pachuca y platicamos. Pero bueno, es que, mira, afortunadamente en este tema muchas veces nos invitan a conferencias, a universidades, a platicar. Ahora con redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, te preguntan y yo quiero ser comentarista y qué me aconsejas. Yo te diría, la verdad, lo más importante es prepárate. O sea, esto es como ser contador, chef o lo que tú quieras. Prepárate. Si no sabes lo que vas a decir, cómo decirlo y estar convencido de lo que vas a decir, pues no vas a servir para la comunicación. O sea, un narrador no es un actor que lee un guión y se lo aprende. Un narrador llega en vivo y te puede ver y describir algo, tiene que recurrir a la memoria. Digo, hay periodistas que tienen memoria envidiable, digo, a Emilio Fernando Alonso es uno de ellos, que dices tú, bueno, pero ¿cómo se recordó que esta jugada le recuerda el gol que en tal fecha, en tal evento hizo tal?
Ese es nuestro trabajo y hay que estudiarlo y hay que ver videos y hay que leer y hay que anotar y hay que seguir a pesar de las redes llevando cuadernos y notas y memorizar, pero sobre todo tienes que saber de lo que estás hablando. Y yo creo que es el principal consejo, ¿no? O sea, prepárate, prepárate, habla, di palabras, estudia palabras, cultívate, lee libros, aprende de otros, escucha lo que te digan, el que te critica por algo te critica y tiene razón, no nada más para molestarte, claro, lo hace porque no le gusta cómo narro, a lo mejor te está diciendo o te está dando un consejo que vale la pena que tomes en cuenta, que repites una palabra, que te equivocas en tal tema. No hay comentarista perfecto, yo te puedo asegurar, así como los futbolistas o los técnicos, no hay ninguno que haya ganado siempre. Bueno, tampoco hay los periodistas o comentaristas o narradores infalibles. Hay una ley, por ejemplo, muy curiosa, yo sigo narrando actualmente fútbol, que es la de que tú puedes hablar de un jugador muy bien y en ese momento se equivoca. Bueno, a ti también te pasa, o a nosotros también nos pasa. Yo te aseguro que alguna vez alguien nos mandó y nos dijo, oye, te equivocaste, no lleva 8 goles, lleva 5, o te equivocaste, tal. La gente, afortunadamente, y digo afortunadamente, ahora ya está ligada a tus narraciones de manera interactiva. Tú puedes estar en una transmisión en la cabina o en el estadio diciendo algo y volteas a ver el teléfono y alguien ya te mandó un tweet de que está pasando esto o el otro, o te da un dato, en fin. Entonces, esa interacción me parece que no existía antes, nos ayuda a seguir aprendiendo. O sea, yo sigo aprendiendo. Les comentaba, viajé a Rusia en el 18 con la gente de Claro Sports, estos chavos a los que admiro, que ahora hacen una televisión diferente, y me preguntaban en una entrevista en algún medio, oye, ¿vas a enseñarles? No, fui a aprenderles. Esa es la verdad. Te mando un abrazo, Paco Torro González, te felicita por el reconocimiento y también por el éxito con el que se llevó a cabo ayer la votación del Salón de la Fama. Hablando un poco de lo que se viene en materia de fútbol, que es otra cosa, hemos hablado en otras ocasiones, dentro de toda la gama de deportes que hay, nos dejas claro que a ti lo que más te encanta, lo que más te fascina es el fútbol. Si bien has de repente tenido participación como moderador, por ejemplo, el tema de la gimnasia con Estela de la Torre y don Fernando Marcos en Juegos Olímpicos, ¿no? Hablando de fútbol, se viene una liguilla pues diferente, la liguilla más grande, quizá, bueno, tal vez cuando la liguilla era grupos, a lo mejor eran más partidos de los que se podrían disputar ahora, por este tema del repechaje ampliado, que ahora no, es del 5 al 12 a un solo partido, como pasa en la Copa, donde si no hay ganador en los 90 minutos, se van a penales. 4 equipos que ya están instalados en cuartos de final. ¿Crees que con esta liguilla ampliada podamos ver la historia que cuando la liguilla era 8 o a 10 equipos, alguna vez se llegó a dar que un noveno, un décimo de repente por ahí andaba en semifinales o en la final? ¿Crees que podamos ver que el 12, que el 11 puedan dar la sorpresa en esta liguilla, o crees que simplemente va a ser pues un filtro, una ronda más, pero que seguramente vamos a ver a los mejores 8 en los cuartos de final? Pues mira, puede ser contradictoria mi respuesta. Lo mejor es que haya justicia, pero lo improbable que habitualmente sucede en el fútbol es lo que le da emoción. Si ya supiéramos que van a ganar los que más puntos hicieron, pues entonces ya no se hubiera inventado esto, que tiene también que ver con el tema negocio, con los demás partidos, con que no hubo durante la pandemia transmisiones, con que se está reactivando el tema de patrocinios, pero yo te diría que pues está establecido y que puede ser, sí, o sea, el 12. Claro, tú vas a decir, bueno, hoy el 12 no tiene las mismas oportunidades que León. Y yo nada más digo, ¿y por qué no? Sorpresas, de sorpresas, está lleno el mundo del fútbol, de partidos. Esa frase de, es que son 11 contra 11 y todo puede pasar, es cierta. O sea, hemos visto muchas historias de equipos que aparentemente eran los grandes favoritos y llegaron y perdieron. Hemos visto campeones del fútbol mexicano que entraron a la liguilla por una repesca. Hemos visto equipos que estaban jugando fatal y que en la liguilla crecieron. Hemos visto a grandes favoritos una noche salir de malas o un mal arbitraje o qué sé yo, o le expulsaron 2 jugadores. O sea, todo puede pasar. Habrá quien diga, no, pero está mal, lo justo es que sea campeón.
Entonces, que lo establezcan, que digan, el campeón va a ser como en España, en Italia, el que más puntos haga, le dan el título. Así en México hasta el 70. Pero del 70 a la fecha se cambió la fórmula por las liguillas y por grupos o por 4 o por repechajes o este gran repechaje que le da oportunidad a equipos que hicieron campaña, la verdad, mediocre y que están metidos ahí con diferencia de casi 20 puntos con el líder que es el León. Pero como estaba establecido y todos le entraron y todos jugaron, ¿sí? Cuando tú entras a jugar en algo y arriesgas, no sé, dinero, una apuesta o qué sé yo, ya te explican las reglas. Si quieres le entras, si no quieres no, ¿sí? Pero me parece que están las reglas dadas y vamos a ver una etapa muy emocionante. Bueno, entendiendo pues que obviamente hay un equipo muy fuerte que es el León y Yo entendiendo lo voy a también, los Pumas, ¿eh? sí, sí, y entendiendo que los Pumas, y digo, No, no nada más. no, pero espérame, voy a aclararlo, Paco, espérame. El favorito, me hicieron encuestas en Récord y en Marca y en muchos lugares de, oye, a ver, una encuesta, ¿para ti quién va a ser campeón? Yo dije León, sí, lo dije hace 5 meses, no porque ahora diga yo, para que vean, no, porque León traía una tendencia desde hace año y medio, que cada vez juega mejor, que han mantenido el plantel, que me gusta cómo juega. O sea, mi equipo favorito es Pumas, ese es mi equipo, al que le voy. Cuando voy al estadio de Pumas, que es cada 15 días que se podía ir, ahora ya no puedo ir, pero ese es mi equipo. Pero tengo que reconocer que si me preguntan el equipo favorito de esta temporada, a Pumas te lo hubiera puesto yo en el lugar 8 o 10. Y cuando me dicen se va Mitchell 2 días antes, te digo, híjole, no sé si lo bajo o no. Como lo voy a Pumas, lo dejo en el 8 o en el 10. Nadie hubiera supuesto, y tampoco ahora Pumas es el favorito para campeón. Me daría mucho gusto como aficionado y seguidor del equipo. Pero basado en lo que hemos visto en los últimos tiempos, últimos meses, últimas temporadas, me parece que León tiene, por supuesto, una mayor regularidad, la experiencia de otras liguillas, un gran plantel que juega con los ojos cerrados y se entienden. Entonces, la pregunta es, mi favorito a campeón creo que va a ser el León. El equipo al que le voy, que es Pumas, me ha sorprendido y caray, si avanzara, qué sé yo, a la final o semifinal, ahí sí estoy en aprietos, porque voy a querer que gane mi equipo, pero tengo que reconocer que el otro es mejor. Sí, bueno, sin que te hiciera la pregunta, ya contestaste lo que te iba a preguntar, sí, sobre la gran campaña que terminó haciendo Pumas, que es de estos 4 equipos que tienen la etiqueta de los 4 grandes del fútbol mexicano, pues creo que es el que sorprendió, o sea, vaya, que hizo más, aparentemente con una nómina más, pues menos cara que la de América, la de Cruz Azul, y la de Chivas, ¿no? Que bueno, cada uno se analizará si está teniendo éxito o no, pues finalmente pues está en la liguilla, entonces se pueden hacer peligrosos o se pueden caer, como dices tú, Cruz Azul cerró mal, pero pues estas 2 semanas que va a tener de descanso a lo mejor lo ayudan a recomponerse, o a lo mejor no, con este sistema que tiene el fútbol mexicano y que sí, lo hace emocionante efectivamente el tema de la liguilla. Para ir cerrando, Toño, precisamente antes de hacerte esta pregunta, hablábamos de que alguna vez te tocó hacer, tú mismo lo has dicho, no como analista, sino como moderador, te tocó participar en otros deportes como la gimnasia olímpica, donde te tocó compartir micrófonos con una, pues que en ese momento era tu compañera de trabajo y que ahora pues le toca ser compañera tuya de generación porque también esta tercera generación de Voces del Deporte Mexicano en la categoría Voces de Siempre, que son estos cronistas, periodistas deportivos con más de 30 años de trayectoria, pues Estela de la Torre se suma en esa misma categoría contigo, al igual que Enrique Garay, al igual que Anselmo Alonso, para recibir un reconocimiento. Particularmente en el caso de Estela, ¿qué recuerdas de estas anécdotas trabajando juntos cubriendo gimnasia en Juegos Olímpicos? Bueno, tú lo dijiste muy bien, era un moderador que cuando José Ramón nos decía, vamos a ir a los Juegos Olímpicos, no podemos llevar tanta gente, así es que bueno, los expertos del deporte son tal, tal y tal. Me tocaba con Estela de la Torre y Alejandro Peniche, particularmente en 2 Olímpicos, Barcelona 92 y Atlanta 96. Y por supuesto que por más que estudiaras, no podías ponerte al nivel de tú a tú con los expertos. Entonces nos quedaba muy claro
que éramos los moderadores, los que hacíamos la pregunta que un televidente podría hacerse: oye, ¿por qué está haciendo esto este gimnasta? Oye, ¿cómo se llama esa evolución? Oye, ¿qué pasa si los puntos? O sea, yo no iba a hablar del deporte como tal, yo iba más bien en el papel, como íbamos otros. Digo, hay expertos que también son de fútbol y otros deportes y tienen la autoridad. En el caso de algunos de nosotros, nos decían: vas a ir a la natación, pero con tal, a los clavados, pero con el experto, a la gimnasia, pero con los expertos. Entonces yo te diría que fue una experiencia padrísima, porque, digo, aparte la gimnasia es de lo que más se ve en los Juegos Olímpicos. Entonces yo hablaba a mi casa, México, y mi familia me decía: es que todo el mundo te vio y todo. Pues sí, pero yo me paraba en medio para ponerles el micrófono y preguntarle lo que le preguntaría el público a los expertos. Fue una gran experiencia y me da muchísimo gusto que Estela de la Torre, una gran amiga, esté en esta generación, y mencionaste a Paco Villa y a Enrique Garay y a Anselmo Alonso. Con todos he trabajado de alguna manera, muchos están incluso también en este proyecto del Salón, como Paco, y el caso de Enrique Garay, tengo una gran relación, sigo hablando con él, y el gran Anselmo, que fue mi compañero de madrugadas en partidos y en programas y resúmenes de Sudáfrica 2010. Entonces, me da mucho gusto cuando vi la lista, Paco, cuando me dieron a conocer quiénes van a ser los compañeros premiados, porque te repito, en el camino andamos, y la verdad con todos ellos hay una extraordinaria relación. Sí, totalmente de acuerdo, y pues va a ser un gusto, por supuesto, en su momento poder reconocerlos en esta gala que igual, así como tú lo has dicho, pues es que qué mejor manera de reconocerlos a todos ustedes que con un evento de noche donde puedan ir con sus familias ante un auditorio lleno de gente, donde pues se les pueda dar pues esta noche a todos ustedes que van a ser reconocidos y que bueno, ahorita evidentemente no es responsable, no es viable hacerlo por esa vía, y también pues nos vamos a esperar para marzo o cuando sea posible, y como dices tú, me gustó esa frase, responsable, hacer la gala de voces del deporte mexicano dentro de 2021. Toño, pues no me queda más que agradecerte pues por esta hora que hemos estado platicando, un poquito más de una hora. Pues padrísimo, obviamente, adentrarnos un poquito más en cuál es el método que se utiliza para elegir a los futbolistas del Salón de la Fama, conocer esta generación. Pues hablamos de todo, hablamos de cachirules, hablamos hasta pronósticos de qué va a pasar en la liguilla, pero sobre todo la pasamos muy bien, que es lo que más valoramos en este tipo de conversaciones. El agradecido soy yo, Paco, contigo, con la gente que haya seguido en vivo o que vea después la grabación de esto. Estoy muy halagado con la nominación que hicieron, agradecido con la gente que así lo haya decidido, y bueno, pues a sus órdenes. Perfecto, pues no me queda más que invitarte, Toño, a ti y a toda la gente que nos está viendo. Próxima semana, miércoles 18 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a estar con uno de los reconocidos. Así nos vamos a ir ahora con los reconocidos de esta nueva generación. Esta vez de la categoría Voces de Hoy. Voces de Hoy son los que tienen más de 15 años de trayectoria, o sea, entre 15 y 30, o sea, no están todavía en la categoría de Toño Moreno. No, ya saqué cuenta, yo tengo 40. De gran maestro ya. Vamos a Veteranos, decanos. Decano, sí. Vamos a platicar con Paco Villa, precisamente lo mencionabas, que es parte del consejo que vota por los jugadores reconocidos dentro del Salón de la Fama, pues, que es reconocido de esta generación, y que pues vamos a estar enlazándonos con él hasta Miami la próxima semana, con Paco Villa, que también le agradecemos mucho porque pues estuvo muy al pendiente y estuvo también mandando muchos mensajes por este reconocimiento. Pues el reconocimiento, pues obviamente gracias a sus colegas, compañeros, consejeros que al igual que a ti, Toño, pues este año eligen a Paco en esta categoría de voces. De más que merecido, ¿eh? Con el buen Paco tuve la oportunidad de trabajar, digamos, en mi última época de TDN. Ya como despedida les comento que yo empecé en el 81 y me despedí, entre comillas, en el 2011, cuando le anuncié a Francisco Javier y a la gente de TUDN que yo era TDN todavía, que yo dejaba los medios para venirme acá. Y entonces me dijeron, bueno, esto nunca se deja, en fin. Yo decía, no, es que para mí ya acabó. Y en esas épocas de transmisión, 2010, 2011, me tocó alternar. Paco podía estar en Televisa y en TDN y narramos algunos partidos.
y bueno, más rápido cae, que dicen, un hablador que un cojo, y entonces en 2016 me invita Nico Romay, me invitan a Lilia, me invita yo, me invita la gente de Claro Sports, Andrés, todos ellos, y entonces le digo a Nico, bueno, yo me voy a despedir, nada más este mes trabajo los Juegos Olímpicos y digo adiós, y de repente en 2018 vuelvo otra vez y aquí sigo. Y nos da mucho gusto que sigas aquí, además alternándolo, digo, evidentemente nunca te dejó de gustar, pero alternándolo con esta otra gran, que esa seguramente es tu gran pasión, que es pues manejar el Salón de la Fama del Fútbol Internacional allá en Pachuca, que digo, para la gente sabemos que con protocolo, que guardamos sana distancia, pero algunas cosas se pueden hacer. Hay la posibilidad para quien quiera de irlos a visitar ahorita a Pachuca, o cómo están las cosas? Pues mira, hay semáforo naranja en Hidalgo y nos permite con muchísimos protocolos, como dices, y medidas. Ayer la votación fue con acrílicos cada quien. Yo no tenía cubrebocas, llevaba una máscara, pero no teníamos contacto directo, en fin. Y así también está actualmente el museo, desde hace algunos meses que nos permiten abrirlo con todos esos protocolos, con menor aforo, pero abierto de miércoles a domingo. Perfecto, pues ya lo saben, si quieren ir, pues está abierto. Obviamente, pues digo, sobra decirlo a estas alturas, pero lleve su cubrebocas, lleve, si tiene, pues una de estas máscaras también. Si puede su gel antibacterial también, llévelo, si no, seguramente allá le estarán. Habrá todo para que pues tengan cuidado y puedan disfrutar de esta experiencia que, pues bueno, para uno que le encanta el fútbol es pues como un Disneylandia de historia de fútbol, y además también hay zonas, un poco como esto del Museo del Papalote, ¿no? Hay zonas donde los niños... Interactivas. Interactivas, recreativas, entonces vale muchísimo la pena, Toño. Pues nuevamente te mando un fuerte abrazo a la distancia, esperando que nos podamos encontrar muy pronto. Agradecerte por este tiempo, a toda la gente que nos estuvo viendo, y pues recordarles que nos vemos la próxima semana en el Frente a Frente, donde estará Paco Villa. Esto fue Frente a Frente con Toño Moreno. Abrazo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, gracias.